¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Ojo Clínico, este espacio que hacemos todas las semanas en Uchile TV. Muchas gracias a todas, a todos por acompañarnos en este espacio que está destinado, como siempre, a hablar sobre temas de salud. En el día de hoy, jueves, vamos a estar hablando sobre esta nueva variante o subvariante. Bueno, eso se lo vamos a preguntar al especialista, ¿cierto?, sobre Delta Cron, que es esta mezcla entre Delta y Omicron, ¿cierto?, que también ha generado ya las alarmas, las alertas en el mundo entero. Y también vamos a hablar sobre el uso de redes sociales, cómo controlar esto, sobre todo en los más pequeños, si es bueno poner horarios, cómo realizar, ¿cierto?, un buen uso de redes sociales, sobre todo enfocado en los adolescentes. Bueno, de eso y más vamos a estar hablando en los próximos minutos en nuestro programa. Como siempre, recordarles que ustedes pueden seguir nuestro programa y también toda la programación de Uchile TV a través del 11.2, señal digital en la región metropolitana, y también a través de nuestro streaming, donde ustedes pueden, ¿cierto?, ahí acompañarse de la programación de nuestro canal. También están los capítulos, ¿cierto? Si usted se perdió alguno de nuestros capítulos de nuestra temporada del año pasado, de este año, puede revisar también en el YouTube de la Universidad de Chile. En pantalla aparecen, como siempre, nuestras redes sociales, nuestro correo también, para que usted pueda comunicarse con nosotros y dejarnos ahí también sugerencias de temas y consultas para este espacio que hacemos destinado a abordar temas de salud. Aquí comienza entonces Con Ojo Clínico. Y para iniciar, siempre partimos, ¿cierto?, con esta nota que resume lo que ha sido la última semana en torno a la pandemia en nuestro país. El periodista Aldo Vidal, ¿cierto?, nos preparó un resumen en torno a las actividades de la ministra de Salud, ¿cierto?, y también a la campaña de vacunación, porque ya está, ¿cierto?, entre nosotros esta campaña contra la influenza. Esto también de la mano con el plan de vacunación de la pandemia, ¿cierto?, contra el COVID-19. Bueno, de eso y más nos cuenta Aldo Vidal en la siguiente nota. Estos son algunos de los hechos más relevantes relacionados con la pandemia ocurridos durante los últimos días. La ministra de Salud, María Begoña Yarza, se refirió al avance de la subvariante BA.2 de Omicron en el hemisferio norte. Y aunque reconoció que durante el invierno esta cepa podría provocar un alza de contagios en nuestro país, agregó que, en su opinión, no sería necesario un retorno al confinamiento de las personas como ha sucedido en China. Cabe recordar que las cuarentenas ya no están consideradas en el plan paso a paso y que, para volver a instaurarse, el gobierno debería primero decretar un estado de excepción de emergencia. Además, el Ministerio de Salud anunció que ajustará los criterios para contabilizar los fallecidos por COVID-19 desde esta semana y que se considerarán a los casos probables, además de los con PCR confirmado. También se comunicó que se establecerá una jornada escolar flexible y un mínimo de 80% de vacunados para eliminar aforos. Vamos a mantener el umbral de vacunación en 80%, caminando, ¿no es cierto?, hasta el mes de mayo. Vamos a hacer una revisión en ese mes respecto de este umbral, pero entendemos que es el mínimo, ¿no es cierto?, de vacunación, este 80%, que nos permitiría no tener o contar con aforos en las aulas de nuestros establecimientos. En cuanto a los contagios, 15 regiones disminuyeron sus casos en los últimos 7 días y 16 lo hicieron en las últimas 2 semanas. Respecto al plan paso a paso, 55 comunas avanzaron a apertura inicial y 9 a apertura avanzada. Y en nuestra primera entrevista del día de hoy nos acompaña Gabriel Cavada. Él es bioestadístico, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, del programa de epidemiología, ¿cierto? Nos acompaña nuevamente en nuestro espacio. ¿Cómo está, profesor? Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Muy bien, pues un gusto saludarlo, Marisa, y a todo el equipo. Gracias, profesor. Partamos explicando un poquito sobre esta nueva variante, ¿no? Primero hablábamos de Delta, Omicron, después Omicron 2, pero ahora se habla de Delta Cron. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus síntomas, cierto? ¿Cómo podemos identificar esta nueva variante?
Mira, se supone que es una mezcla genética, digamos, de las dos cepas, digamos, de la cepa Delta y de la Omicron. Sin embargo, si bien ha aparecido en algunos casos, pero su reporte no es frecuente y al punto que yo diría que en ningún momento va a ser un problema en términos de frecuencia. ¿Ah? Lo que ocurrió en el último tiempo es que, como es sabido, tuvimos el tránsito de la cepa Delta a la Omicron, y eso fue lo más importante, al punto de que a principios de marzo la epidemia tenía un tapiz de aproximadamente un 92% de contagios debido a Omicron y un 8% aún de cepa Delta. Y por supuesto que la cepa Omicron empezó a avanzar con mucha fuerza, en términos precisos, más o menos alrededor del 27 de diciembre del año recién pasado, pero uno puede fijar con mayor precisión el brote Omicron a partir, digamos, de el 1 de enero del presente año. Mm. Profesor, explicarle, bueno, a la gente, ¿cierto?, que esto de tener nuevas variantes es algo que va a seguir en el tiempo, que así actúan, ¿cierto?, los virus, que esto no es algo normal, ¿cierto?, que vayan produciéndose estos cambios en este virus como lo es el coronavirus. Así es, porque las variantes se producen porque los virus, cuando tienen una gran capacidad de replicación, en términos de que han contagiado a mucha gente, ¿no es cierto? A la larga, digamos, de tanto replicarse en muchas personas, lo que hacen en el fondo es ir haciendo copias inexactas de ello. Entonces, cuando se cae en esta copia inexacta, lo que se genera en el fondo es una nueva variante. Ahora, lo que sabemos que estos virus de la familia de los coronavirus, que la mayoría de ellos son los que producen estas enfermedades respiratorias, ¿no es cierto? En la medida que van avanzando estas epidemias, estas pandemias, estos virus hacen lo que se llama una especie de transacción ecológica. Por explicarlo muy en simple, eh, quiere decir de que el virus de alguna forma le pide al ecosistema quedarse, y el ecosistema, por moneda de cambio, le dice, bueno, quédate, pero empiezas a producir una enfermedad cada vez menos agresiva en términos de gravedad y de letalidad. Y eso es lo que estamos observando en este momento, y esto es lo que observamos durante la máxima cantidad de contagios que tuvo Omicron, que fue justamente a mitad de febrero, en donde en general, digamos, eh, la proporción de letalidad, y esto es muy interesante lo que hay que comprender, la proporción de letalidad es bastante más baja que las otras cepas. Por ejemplo, la letalidad entonces de COVID-19 en general se había mantenido en términos del 2,2%, o sea, de todas aquellas personas que contraían COVID antes de Omicron, se moría aproximadamente el 2,2%, mientras que la cepa Omicron tiene una letalidad del orden de 0,5, 0,8%, o sea, menos de la letalidad de las cepas anteriores, pero esto, como tuvimos una gran cantidad de contagiados, o sea, en algún momento tuvimos del orden de los 40.000 contagios por día, ¿no es cierto? Igual, digamos, tener un 0,8% de muertos sobre 40.000, el número absoluto de muertos nos golpeó fuerte y fue grande, digamos, pero no en términos proporcionales. Entonces, lo que deberíamos ver en el futuro, ¿no es cierto?, que la letalidad de nuevas cepas, probablemente durante este año sepamos de una o dos cepas más, lo que va a ocurrir es que van a generar menos letalidad.
Eso podríamos esperar para el invierno. Yo sé que es difícil, ¿cierto?, hacer proyecciones al tan largo plazo, sobre todo con una enfermedad como el COVID, ¿cierto? Pero uno ve lo que está pasando en Europa, ve lo que está pasando en China, cómo uno debería prepararse, ¿cierto?, para lo que se viene ahora ya otoño-invierno, ¿no? Que es una temporada donde claramente aumenta también la enfermedad respiratoria. Bueno, uno debería estar expectante, pero no alarmado, ¿no? Esas son cosas distintas. Yo creo que ya, como lo hemos hablado otras veces, eh, nuestro país escogió, y muy exitosamente para el control pandémico, tener mucha gente vacunada, ¿no es cierto? Ojalá entonces se puedan vacunar eh, con dosis de refuerzo, toda la población objetivo, incluida la población pediátrica, eh, y por supuesto, como este virus tiene una componente estacional, como ocurre con todos los virus respiratorios, nosotros en invierno deberíamos esperar una ola, un recrudecimiento de casos notificados de COVID-19, pero esta ola no debería ser comparable a estas olas tan aciagas que tuvimos en el invierno del 2021 y en el invierno del 2020, y sobre todo, más allá de mirar contagio, la cantidad de fallecidos y la cantidad de camas complejas usadas por COVID-19 deberían bajar muy sustantivamente. De hecho, en términos de cifras de hoy para la variante Omicron, para este rebrote que tuvimos, ya llevamos 5 semanas consecutivas con una compresión pandémica muy importante, desde más o menos la semana del 21 de febrero hasta la semana del 14 de marzo, teníamos una reducción pandémica muy sostenida, pero era del orden de más o menos un 20% de casos por semana. Sin embargo, ayer lunes computamos un índice de expansión pandémica que ya mostraba una contracción del orden del 25% de casos por semana. O sea, eso ya muestra que la contracción pandémica se consolidó en forma bastante fuerte. También lo que ocurrió muy afortunadamente es que la cantidad de fallecidos por semana bajó respecto de la semana anterior en un 22%, o sea, una reducción de fallecidos de un 22%, y el uso de camas complejas también está cediendo, y en la semana que clausuramos ayer lunes respecto del anterior, ya hubo una reducción del 15% del uso de camas complejas. Y esto quiere decir entonces que los indicadores pandémicos están siendo bastante halagüeños, y entonces vamos a una baja sostenida de casos, aunque la cantidad semanal de casos que tenemos, que está alrededor de los 85.000 casos por semana, eh, son una cifra muy abultada respecto de los picos que vimos en la ola de invierno del año 2021 y la ola de invierno del año 2020. De modo tal que esto va a seguir bajando. Si esto se mantiene en la misma tendencia, probablemente a finales de abril vamos a recuperar cifras de contagio bastante parecidas a las que estábamos acostumbrados antes de la irrupción de la cepa Omicron, pero lo más importante es que en el futuro, insisto, deberíamos ver por fin una reducción muy importante de la cantidad de fallecidos.
¿Mm? ¿De qué forma la presencialidad también se correlaciona con estas cifras? Porque, claro, hemos visto que durante marzo los colegios, las escuelas, las universidades, ¿cierto?, están volviendo a la presencialidad. Eventos como, por ejemplo, el que vimos el fin de semana pasado, ¿cierto?, Lollapalooza también, mucha gente, masivamente, ¿cierto? ¿Puede esto también ir repercutiendo en las cifras o ya estamos en otra etapa, ¿cierto?, gracias a la vacunación, a las medidas que se están tomando? ¿Es parte del camino que hay que seguir? ¿Cómo lo ve usted también? Mira, yo te diría que en términos teóricos no es descartable que pudiéramos tener un rebrote de cifras, un recrudecimiento de cifras. Pero ese recrudecimiento no debería ser alarmante, ¿sí? O sea, deberíamos tener una, una leve ola, digamos, con una altura muy moderada. Sin embargo, hasta este momento, los datos, el pulso cuantitativo de la pandemia, no muestra que por lo menos en el horizonte cercano, de aquí a unas 2 o 3 semanas, este rebrote exista. Más bien estoy diciendo es que no es descartable que este rebrote exista, pero en este momento no hay ninguna evidencia que permita decir que este rebrote se está acercando. Muy por el contrario, lo que estamos viendo por ahora es una fuerte contracción pandémica. Obviamente hay que mantener, ¿cierto?, las medidas de autocuidado, pero hay quienes también plantean, ¿cierto?, cierta flexibilidad. Lo veíamos algunos días con la ministra de Salud, ¿cierto? Ya decía que le parecía razonable quizás ir viendo ya, ir flexibilizando algunas medidas como el uso de mascarilla. No sé si usted comparte eso, y también el llamado a la población a que, si bien estamos de manera presencial, pero también la pandemia va a seguir y por varios meses más. Es cosa de ver lo que pasa en Europa, que van obviamente como adelantados en el ciclo, ¿no? Bueno, en mi opinión personal, yo creo que el uso de mascarillas probablemente podría relajarse, tal como lo vimos en Europa, cuando estemos cerca de la próxima primavera, tal vez a finales de agosto, septiembre, eh, y todo esto sujeto, digamos, a cómo se vaya viendo la curva de contagio. Eso es respecto del uso de mascarilla y en los lugares donde de suyo haya aglomeración, ¿no es cierto? Como ocurre, por ejemplo, en la actividad educacional presencial. Pero a mi juicio, el eje más importante para seguir manteniendo las cifras bajo control es que mantengamos la máxima cantidad de gente vacunada y con su calendario de vacunación al día. Esto es con las dosis de refuerzo puestas, etcétera, etcétera. Y ahí tomemos conciencia social que en términos poblacionales es la forma más efectiva de mantener el COVID controlado. ¿Mm? Eso a mi juicio serían los dos ejes. Y bueno, es cierto que por cansancio pandémico cada vez hemos ido relajando medidas, pero ya por último nos acostumbramos a lavarnos las manos muy frecuentemente, ¿no es cierto? Y mantener esta higiene hace que por las probabilidades de contagio personales disminuyan muchísimo. Profesor, me estaban preguntando por interno por esto, estábamos hablando, ¿cierto?, de Europa, pero también hay esta preocupación por esta BA2, ¿no? ¿Esto tiene que ver con Omicron? ¿Es tan contagiosa como Omicron? ¿Es una subvariante? ¿Cómo leemos también esa cepa en particular? Mira, hasta ahora se sabe que es una subvariante de la Omicron, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si es una subvariante y va a responder a esta transacción ecológica, ella podría mantener los mismos niveles de contagio que la Omicron, pero lo importante es que no genere enfermedades graves y por supuesto no genere mortalidad, no genere letalidad. Eso tal vez es lo más importante y por eso delante te decía que muy probablemente
más allá de mirar cifras de contagio, en el futuro mediano lo que nosotros tenemos que ir mirando son las cifras de mortalidad, de letalidad de la enfermedad, y por otro lado, ¿no es cierto?, las cifras de uso de camas complejas, de camas UCI. En la medida de que la enfermedad ya no causa enfermedades graves y no cause muertos, el número de contagios podría pasar a un segundo plano. Profesor, no puedo dejar de preguntarle también, bueno, estamos con un gobierno nuevo y nuevas autoridades en el Ministerio de Salud, venimos, ¿cierto?, con la pandemia hace 2 años. ¿Cuáles cree usted son los principales desafíos que hay que enfrentar en torno a este tema? Hay quienes plantean la comunicación de riesgo como uno de los principales, cómo enfrentamos, ¿cierto?, a la gente, le entregamos información, el tema de la vacunación, cómo también usted analiza lo que se viene por delante, ¿cierto?, para la nueva ministra de Salud. Mira, al respecto, yo creo que la autoridad sanitaria todavía no puede abandonar, digamos, esta comunicación de riesgo. O sea, es muy prematuro decir que esto está pasando, que ya va a pasar. O sea, mantengamos los niveles de cuidado. Te insisto, no de alarma, pero sí mantenernos expectantes. Ese es un eje. Y fundamentalmente algo que ha fallado, yo te diría, incluso durante todo el proceso de vacunación, que ya lo sabemos es tremendamente exitoso, pero yo creo que hay que seguir insistiendo en términos educacionales, en términos culturales, en que las vacunas son efectivas para prevenir cursos graves de la enfermedad, para prevenir para prevenir muerte, y además desinstalemos definitivamente el mito de que las vacunas nos dañan. O sea, ya tenemos muchísima información, no solamente en Chile, sino que en el mundo, de que las vacunas son seguras, o sea, no nos producen daños colaterales más que los conocidos de que al momento de la punción te va a doler el brazo un par de días, que podrías tener algunos malestares, digamos, parecidos al curso de COVID, pero estamos absolutamente claros que frente a la expectativa de una enfermedad grave o morirse, tener este tipo de molestias, digamos, es bastante nimio, y aparte que no ocurre en todas las personas. Al principio se hablaba que las vacunas producían trombo, etcétera, etcétera, pero la verdad que eso está quedando bastante en el olvido, porque reacciones adversas severas, la verdad es que las vacunas no producen. Y eso hay que comunicarlo, ¿no? Sí, pues es bien importante, ¿cierto?, comunicarlo, y cómo comunicarlo también a la población para que todas y todos puedan ahí tener la información a cabalidad. Profesor, le queremos agradecer por estos minutitos, por ser parte de nuestro programa, como siempre, ¿cierto?, de manera tan gentil, explicativa, y aportando cierto contenido para quienes siguen hasta ahora con Ojo Clínico. Que le vaya muy bien, muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo, Marisa, y un saludo a toda la audiencia, ¿no? Que le vaya muy bien, chao, chao. Y en nuestra sección con Ojo de Especialista, como es habitual, siempre tenemos algún dato, cierta información que nos entregan también los especialistas, los académicos, las académicas de la Universidad de Chile. En el día de hoy es la profesora Olga Toro. Ella es, ¿cierto?, psicóloga jefa del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y nos habla justamente sobre los principales síntomas que tiene el estrés y cómo también tratarlos en nuestro día a día. Revisemos el siguiente material. Bueno, el estrés es una manifestación normal de la vida, es hasta deseado, porque el estrés lo que le avisa al cuerpo que frente a una situación que es un desafío para nosotros, tenemos que enfrentarlo, y nos da la energía necesaria, la concentración, la atención necesaria para enfrentar ese desafío. Sin embargo, podemos distinguir al menos 3 tipos de estrés.
El estrés cotidiano, ¿cierto?, que se nos produce porque tenemos responsabilidades, porque tenemos que cumplir objetivos, metas, compromisos en nuestro trabajo, en nuestra familia. Ese es un tipo de estrés probablemente normal. Hay un siguiente tipo de estrés que nos puede ocurrir cuando ocurre un evento repentino, la muerte de alguien, que nos despidan del trabajo, la misma situación de confinamiento de la pandemia. Y esas son situaciones ciertos agudas que nos producen estrés. Y luego está también el estrés que nos puede producir situaciones traumáticas, eventos traumáticos, y ahí ya estamos en el campo del estrés postraumático. ¿Qué es lo importante? Los seres humanos tenemos capacidad para enfrentar el estrés, sin embargo, cuando esta situación de estrés es crónica, entonces se empiezan a manifestar otros problemas de salud. Hay estudios que asocian el estrés crónico, por ejemplo, con una debilidad del sistema inmune y por lo tanto la mayor recurrencia de enfermedades físicas. Por otro lado, también está asociado a situaciones como depresión o cuadros de trastornos ansiosos más complejos. Por lo tanto, es importante modificar los factores estresores que nos rodean y que nos pueden estar produciendo este estrés crónico. Y con esta interesante información realizamos una pequeñísima pausa en nuestro programa. A la vuelta vamos a estar hablando con una invitada sobre el uso de redes sociales, qué pasa con los más pequeñitos, con los adolescentes, cómo manejar esto, cómo controlar también el contenido que ellos pueden revisar a través de nuestros celulares y de nuestras aplicaciones. De eso y más a la vuelta. Ya volvemos. Y estamos ya de regreso en nuestro programa después de esa pequeñísima pausa comercial, ¿es cierto? Ahora los quiero invitar a que revisemos parte del contenido que nos preparó Francisco Contreras sobre el uso de redes sociales, el tema que vamos a abordar a continuación. Miremos esta nota y ya regresamos. Para los adolescentes las tecnologías no representan nada nuevo, son parte de su vida cotidiana desde siempre. Suelen jugar, socializar, buscar información, navegar en redes sociales con mucha facilidad para conectarse o para entrar y salir de determinados sitios. Así hoy en día no es posible entender a los adolescentes sin comprender su entorno e identidad digitales. El deseo de pertenecer, de contar con la aprobación y reconocimiento de pares, aparece asociado a los likes y a las diversas formas de aprobación que reciben en las redes sociales. Esto explica por qué le cuesta tanto manejar sus tiempos de conexión y el miedo de estar perdiéndose algo si se desconectan. En este sentido, han surgido problemas y complejidades derivadas del uso de redes. Ciberbullying, acoso o violencia virtual son cada vez más comunes. Recientemente, un grupo de estudiantes del Liceo Lastarria en Santiago fue protagonista de una denuncia de acoso y amenazas hacia compañeras a través de un grupo de WhatsApp. Por eso se hace necesario discutir cómo afrontar estas dinámicas y qué rol deben tener los padres, educadores y el Estado en este tipo de situaciones. Y en nuestra segunda parte del programa, usted está viendo ahí en pantalla, ¿cierto?, a Joana Kreiter. Ella es doctora en psicología, académica y presidenta del Comité Ético Científico de la Universidad de Talca. Profesora, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Profesora, el tema que nos convoca, ¿cierto?, es bien interesante, tiene que ver con las redes sociales. Partamos por lo más básico, ¿cierto? ¿De qué manera las redes sociales pueden afectar o no a los adolescentes? Bueno, las redes sociales en general pueden impactar tanto positiva como negativamente. La parte positiva es la gran conectividad y globalización a la cual pueden acceder. El nivel de información que hay, que puede ser altamente constructivo y que ayuda al aprendizaje, por ejemplo, un aprendizaje más creativo, más integrativo y más proactivo también. La parte negativa es que puede generar situaciones de acoso o de ciberbullying o
pueden estar expuestos a rumores o generalmente también hay más acceso a información como pornografía, por ejemplo, y todo eso impacta negativamente en el desarrollo de los adolescentes. Genera estados, hay una serie de estudios que hablan de que todas esas situaciones generan en los adolescentes unos niveles de ansiedad, digamos, patológicos y también mayores índices de depresión, incluso intentos suicidas. Claro, usted hace el punto cierto y habla de la depresión o de estas complicaciones, claro, porque muchas veces uno en redes sociales ve una imagen, ¿cierto? Todo parece feliz, todo el mundo como de la perfección, tanto física o emocionalmente, y claro, hay muchos jóvenes que pueden chocar con esto y pueden caer en situaciones más difíciles de manejar. Puntualmente, ¿qué hacer en esos casos? ¿Cómo lograr mediar y controlar quizás? ¿Sería bueno controlar el uso de redes sociales? Partamos por ahí, que los papás tengan alguna herramienta, o cómo lo converso con mi hijo o mi hija para explicarle el verdadero sentido del uso de una red social y cómo manejar esa situación en el día a día. Muy buen punto, Maritza. De hecho, los artículos hablan de que el daño proviene de esta visión de la realidad no realista. O sea, de alguna manera las redes sociales ponen sobre la mesa una realidad que no existe, porque la realidad está hecha de imperfección, de defecto, de fortaleza, obviamente, pero también de debilidad. Entonces, eso hace que el autoconcepto que se desarrolle es absolutamente nocivo. Ahora, ante la pregunta de las recomendaciones, en general lo que se recomienda es el limitar el uso de las redes sociales. O sea, un uso no limitado y no controlado es dañino. Y generalmente lo que se recomienda es que los padres o la familia o los cercanos o aquellos seres que son significativos para el niño, niña, adolescente conversen sobre estos temas. A veces la mayoría de las personas están tan sumidas en sus propios problemas, trabajo, etcétera, un montón de factores que no se dan el tiempo para conversar y a veces una conversación cercana, sincera, donde se puede hablar de este tema y se puede conversar acerca del uso, es ya un punto de partida muy importante. Claro, yo igual pienso que la edad de la adolescencia también es una edad compleja, ¿cierto? Donde uno quiere expresar cierta libertad y cómo también hacer coincidir eso con lo que le está pasando a mi amigo, a mi amiga. Estoy en un proceso de generación de mi identidad, qué sé yo. Puede ser difícil igual para los papás tener ese control, conversar, ¿cierto? Yo creo que puede ser como lo primordial, hablarle, explicarle al hijo, a la hija ciertos límites. También puede por ahí irnos parte del día a día de los papás y los hijos en la relación que puedan tener frente a estas herramientas. Sí, bueno, eso es una vía, ¿no es cierto? Otra vía también es el poder diversificar las actividades. Generalmente se habla de que si yo tengo amigos y estoy conectado en línea, qué sé yo, el ideal es que también yo pueda tener actividades cara a cara con mis amigos o mis amigas. O sea, solo generar instancias online no pareciera ser algo constructivo. Y también monitorear o hacer un seguimiento de con qué grupos o qué redes de amigos estoy teniendo contacto. A veces los niños, niñas o especialmente los adolescentes, como no tienen la regulación o la autorregulación completamente desarrollada, están en ese proceso. De repente una regulación externa es importante de hacer y por eso ya es tan importante la conversación, porque la conversación es la que me permite decir, mira, esto está bien, esto está mal, esto está adecuado, esto no es conveniente para ti, yo estoy observando que estás generando este efecto en ti, etc. Hay ciertas cosas que son llamadas de alerta, por ejemplo, si el niño el adolescente se aísla demasiado, o hay cambios bruscos de humor o de carácter, o baja su rendimiento, son situaciones que tenemos que tener especial cuidado y mirar con especial atención.
Y en el caso puntual de situaciones de acoso o de bullying, también cómo abordar eso, porque de repente se generan situaciones más complejas, ¿no? Niños o niñas que terminan afectando su propia integridad cuando se encuentran y se enfrentan con el bullying que les pueden llegar a hacer a través de aplicaciones o redes sociales. Sí. Bueno, el primero es, las situaciones de ciberbullying son súper complejas porque, al igual como las de abuso, porque el adolescente en general, también el niño o niña lo vive con mucho silencio. Muchas veces siente culpa de no querer denunciar, porque puede ser hasta un mismo compañero, compañera, etcétera. Pero el primer acto de sanidad es la denuncia, o sea, que pueda, digamos, decir lo que le está pasando. Ahora, uno podría decir de nuevo, bueno, ¿cómo va a decir si en el fondo a lo mejor no conversa o no dice? Los cambios de comportamiento son las formas de decir que algo me está pasando. Si yo observo un cambio en el comportamiento, yo observo que está especialmente aislado, que está triste, que no genera, digamos, conductas de integración en la familia, o en general bajó el rendimiento de manera brusca, o está especialmente irritable, son señales donde yo debería hablar y ver si está pasando alguna situación que está afectando al adolescente. Adicionalmente, se recomienda también en los casos de ciberbullying que, porque ya la denuncia es un acto de reparación, ya la denuncia hace que la situación en cierto sentido pare, y la víctima sienta que no es su problema, sino que el problema es el que está agrediendo, ¿no es cierto?, el que está haciendo el ciberacoso. Pero adicionalmente hay que evaluar si se podría recomendar algún tipo de apoyo especializado, porque en muchos casos que han estado en situaciones expuestas de ciberacoso crónica o por un largo periodo de tiempo desarrollan depresión, o como tú decías muy bien, el autoconcepto se ve absolutamente alterado y muchas veces gatilla, por ejemplo, conductas anormales o autodestructivas como autolesiones. Entonces, ahí hay que evaluar también si es necesario un abordaje especializado, alguna psicoterapia, etcétera. Bueno, profesora, no podemos, ¿cierto?, no mencionar lo que pasó hace algunos días en la comuna de Providencia, específicamente, ¿cierto?, en el Liceo Las Tarrias, cuando estas alumnas, ¿cierto?, se genera esta filtración de imágenes. Hay protocolos que seguir, las comunidades educativas, en el caso puntual, ¿cierto?, tienen que enfrentar también esta situación. Cómo también orientar a los mismos estudiantes. Chuta, ¿qué hago? ¿Dónde denuncio? ¿Cómo sigo el camino en caso de que me vea, cierto, vulnerada o vulnerado frente a una situación de acoso cibernético? Sí. Bueno, cada colegio debería tener sus propios protocolos, y lo primero es que un niño o niña adolescente, si se ve expuesto así, debe denunciar, digamos, a la dirección, en este caso del colegio, la situación. Generalmente lo que hacen los colegios es que derivan al psicólogo o psicóloga y se toma el registro de la situación, digamos, de manera privada, digamos, segura, protegida, etc. La recomendación también es poder generar instancias donde no haya un contacto, por lo menos en el primer periodo, entre el que está acosando y el que ha sido acosado, ¿no es cierto? Las intervenciones en general no deberían ser solo de manera individual, o sea, de derivar, por ejemplo, una atención psicológica si es que el caso lo requiriese, sino que también a nivel como sistema. O sea, este es un problema en cierto sentido que es de todos. O sea, nosotros tenemos que instalar una cultura de no violencia en los colegios. Y para eso nosotros necesitamos desarrollar jornadas de reflexión y de conversación
donde lo que prime sea el entendimiento de cómo tener relaciones no violentas. De alguna manera se ha instalado lo contrario, y eso es lo grave de eso, y en eso somos responsables de todo y todas. O sea, yo creo que los niños de alguna manera necesitan urgentemente poder hablar sobre estos temas, y yo creo que eso es el sentido de las manifestaciones que ha habido, que es poder decir a la sociedad lo que les está pasando y que sentirse acogido en ese sentido. Por lo tanto, yo personalmente instaría, y varios colegios ya lo están haciendo, a tener jornadas de reflexión al respecto y poder entender qué significa una relación sana, constructiva y centrada en la no violencia de todo tipo, ¿ah? No violencia de género, no violencia basada en el odio, no viencia sexual, etc. Creo que estamos muy, muy faltos de eso. Profesora, ¿y qué opina de las ciberfunas, cierto? Cuando de repente los jóvenes también, o de repente no tan jóvenes, cierto, buscan algún tipo de reparación a través de estas plataformas y exponen ahí los casos que les ha tocado vivir. Digamos, es una pregunta compleja, porque la verdad es que toda la literatura apunta que mientras un tema como este se abra, es algo sanador. Puede sonar destructivo, porque uno dice, bueno, ¿cómo si es otro niño, no es cierto? A lo mejor de su misma edad, o es otro adolescente de su misma edad, y los estamos estigmatizando. Pero la verdad que poner el tema sobre la mesa y hablar de eso abiertamente es más sanador que guardarlo en silencio. O sea, de hecho hay situaciones donde son mucho más, digamos, difíciles de resolver, como un abuso sexual, por ejemplo, dentro de la familia, y el tema de abrir, denunciar, es lo que se indica que se debe hacer. ¿Por qué? Porque eso es reparador tanto para la víctima y permite que digamos, el que ejerce una situación de ese tipo, el perpetrador o perpetrador en este caso, también pueda ser abordado y pueda ser tratado de manera adecuada. Hay un alto porcentaje de situaciones, por ejemplo, de abuso, digamos, con personas con edades similares, donde la relación no es consensuada y donde hay una situación que es compleja, y lo que se recomienda es ponerlo sobre la mesa. Ahora, ¿cuál es lo inadecuado de eso? Que no permite poder acogerlo, digamos, como sistema, en este caso como colegio, y poder abordarlo de una manera más constructiva con los especialistas correspondientes. Pero la denuncia, aunque suene duro, siempre es bienvenida, siempre es necesaria en estos casos, porque permite parar el problema. Profesora, bueno, nosotros tenemos también acá en nuestro programa espacio para que las auditoras, los auditores, ¿cierto?, nuestros televidentes nos hagan consultas, y tenemos una pregunta que está apareciendo en pantalla que llegó a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra cuenta en Instagram. Nos pregunta @máxima_flama. Dice, ¿cómo puedo tener más control de lo que ven mis hijas en redes? Una tiene 15 y la otra tiene 5 años. Chuta, están en etapas súper distintas las dos. Pues, ¿qué consejo podríamos entregarle a esta persona, cierto, que nos hace esta consulta, profesora? Bueno, la primera recomendación es limitar el uso. Una cosa es tener acceso al contenido, pero otra cosa es tener acceso digamos, al tiempo. O sea, la recomendación en general, generalmente, por ejemplo, es que los celulares o los computadores o qué sé yo estén fuera del dormitorio. Porque la verdad que en espacios públicos o compartidos es mucho más fácil que yo pueda observar qué es lo que está pasando.
Y adicionalmente porque el que se haga uso de computador o celular, etcétera, en el dormitorio altera los ciclos básicos que son de sueño y vigilia. Y el no dormir bien, etcétera, también afecta un montón la salud mental de los adolescentes. Adicionalmente, también creo que es bueno explorar con los hijos y preguntarles directamente cuáles son las plataformas que usan. Y insisto, de nuevo, en qué está correcto, qué es incorrecto y qué es lo que no corresponde y sí corresponde de hacer. A veces conversar hasta qué significa un ciberacoso y a lo mejor el adolescente nunca lo ha verbalizado y resulta que aparece que sí, a lo mejor puede estar experimentando un ciberacoso. Ahora, en los niños en general de 5 años no deberían usar el teléfono si no es con una supervisión directa, o sea, y no tener celular a esa edad, simplemente así. Ahora, si lo tiene, debería estar en un ámbito de visualización compartida, o sea, yo estoy viendo lo que está haciendo y qué está usando. Y aprovechándonos de esta misma consulta, ¿en qué fijarnos a la hora de si mi hijo no lo está pasando bien, si mi hija no está teniendo un buen uso de redes sociales? ¿Hay algunos aspectos que yo puedo ver y evidenciar de, no sé si lo noto más distraído o que se encierra mucho en las redes sociales? ¿Qué recomendaciones también podemos entregarle a los papás, a las mamás, a las familias para que estén ahí muy pendientes de lo que pasa con sus hijos o sobrinos, por ejemplo? Sí, no, muy buena pregunta, Marita. Mira, ¿qué cosas nos tenemos que fijar? Si está muy irritable, si tiene cambios bruscos de humor, por ejemplo, de repente está muy feliz, de repente está muy triste, si ha bajado significativamente su rendimiento, sus notas, si se aísla demasiado y no conversa, a lo mejor antes solíamos tomar once, conversaba en casa, yo lo notaba bien y de repente se aísla, se va solo, no quiere conversar nada. Bueno, hay conductas más extremas como de autolesiones, fijarse, ¿no es cierto?, si hay algún grado de autolesión, como que se ha cortado, qué sé yo. Y también muy recurrentemente hay alteraciones en el sueño, o sea, suelen tener insomnio, no pueden dormir bien, y en el colegio, como dices tú, muchos problemas de concentración y de poder focalizarse en las tareas. Yo creo que todos esos son como cosas que uno pudiera observar y ver y que son llamados de atención como chuta, tengo que ver qué está pasando y conversar con mi hijo o hija. Nos quedan poquitos minutos para terminar esta parte del programa, pero no quiero cerrar la conversación sin antes preguntarle por también lo que podemos hacer a nivel macro, ¿no? A nivel de políticas públicas, ¿será necesario una ley o un trabajo también en red del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud? Porque esto también tiene que tener una patita con la salud mental, ¿cierto? Emocional. ¿Qué hacer frente también a estos temas a nivel macro? Bueno, a nivel macro yo creo que es súper importante poder establecer protocolos claros para los colegios de qué hacer y cómo hacerlo y que a lo mejor eso sea más o menos como estandarizado a través de todos los colegios, ya sean públicos o privados. Creo que es súper importante poder instalar jornadas de reflexión en los colegios en relación a estos temas. Poner estos temas sobre la mesa y hablar acerca de lo que está bien y lo que no está bien. Y sin duda, como dices tú, a nivel ministerial, probablemente el Ministerio de Salud y Educación va a tener que generar políticas públicas al respecto y que estén en coordinación, porque claramente, efectivamente, esto produce problemas de salud mental importantes. Los más recurrentes son los trastornos de ansiedad y de depresión, pero no son los únicos. Así que sin duda que los ministerios ahí, las mesas de trabajo, que entiendo que ya están trabajando en relación a estos temas, tienen que dar directrices claras al respecto.
una ley es importante, pero no es lo único. O sea, nosotros como sociedad nos construimos culturalmente y generamos una sociedad mejor en conjunto. Entonces, eso lo da, digamos, bueno, no existe en este tema, conversando justamente acerca de estos temas y dejando súper claro lo que no está permitido y lo que sí está permitido, y qué cosa es constructiva y positiva y qué cosa no debería suceder. La palabra clave, conversar, estar pendiente, ¿cierto?, de lo que está pasando con nuestros hijos, sobre todo con el uso de redes sociales, que es algo que es relativamente nuevo, ¿cierto?, y que cada vez se masifica más frente a las nuevas tecnologías. Profesora, le queremos agradecer estos minutitos por ser parte de nuestro programa Con Ojo Clínico. Que le vaya muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que les vaya bien también. Y en nuestra sección Dato de Utilidad, en el día de hoy les queremos hablar y contar sobre la actualización que hay que hacer en el registro social de hogares. Varias modificaciones se han producido, incluido en el registro social de hogares, esta herramienta que tiene, cierto, el Estado para dividir por tramos a las familias y entregar también beneficios sociales, beneficios económicos, entre otros, a las familias, cierto, más vulnerables de nuestro país. El objetivo justamente es incluir información sobre pensiones, educación, salud, para poder readaptar entonces la clasificación que existe hoy en día según los distintos tramos. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia habilitó un portal para realizar justamente este trámite. El sitio está apareciendo en nuestra pantalla, es registrosocial.gov.cl. Usted ingresa ahí, en el menú, ¿cierto?, dice obtener cartola RSH, ¿cierto?, registro social de hogares, y ahí puede usted actualizar todos sus datos. Aparece en pantalla, ¿cierto? Ingrese a ese sitio y puede usted ahí actualizar el registro social de hogares de su familia. Y estamos ya llegando al final de nuestro programa. Como siempre, agradecerles a todas, a todos por ser parte de nuestra comunidad en Con Ojo Clínico. Hoy día hablamos sobre las redes sociales, ¿cierto? Estábamos recién hablando con una especialista en torno a ese tema, y también sobre las nuevas variantes, las proyecciones que se hacen frente a los contagios, ¿cierto?, en nuestro país, y lo que está pasando también en Europa y en China. La preocupación que existe también por el aumento de contagios, de casos en esos lugares, y qué podría también ocurrir en nuestro país. Como siempre, agradecerles por ser parte de este programa y dejarlos muy, muy invitados a que nos acompañen el próximo jueves, y también a que sean parte de toda la programación de nuestro canal. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Que estén todas y todos muy bien. Chao, chao.